Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 145. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos, por ser participativos en este proyecto, por sus conversaciones, por compartir, por sus likes, por todo lo que hacen por este hermosísimo proyecto. De verdad, muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos 118. Muchas gracias a Mercado Casa Vieja por seguir creyendo en este proyecto, por creer desde el día uno en este proyecto y continuar de la mano con nosotros. Agradecemos de igual manera también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría empresarial, corporativa, desarrollo humano, educativa. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por su patrocinio y por apoyarnos en este proyecto. Conversadores, estamos ya a nada. Este es el episodio número 145. Estamos a nada, a un suspiro de que se acabe la tercera temporada y todo esto. Muchísimas gracias a todos y cada una de ustedes. Muchas gracias. Conversadores, pues fíjense, el día de hoy tengo el enorme gusto de tener a una excompañera de la preparatoria que nos vimos apenas, o sea, esto fue apenas ayer, nosotros estamos apenas iniciando la universidad. Claro. Mi queridísima Gela Pérez Ámano, ¿cómo estás, mi queridísima Gela? Hola Luis, pues un gusto. La verdad es que sí, fue ayer apenas que estábamos por ahí en la prepa. De verdad que yo le agradezco mucho a la vida haber coincidido con todos mis compañeros de la prepa, porque creo que, digo, nos tocó muy padre por ahí trabajar juntos, ¿no? En algún momento, y la verdad es que fue súper enriquecedor, muy bonito, la verdad. Muchas gracias. No, al contrario, Gela, yo no están ustedes para saberlo, ya saben que yo siempre me ando balconeando, yo no egresé en la generación, entré en la generación de Gela, no egresé en la generación de Gela porque andaba yo haciendo otro tipo de tarugadas y con otro tipo de prioridades, pero afortunadamente mantuvimos siempre una muy buena relación. Como bien dice Gela, gracias a un querido amigo también que ya nos ha hecho favor de estar en el conversatorio dos veces y que le mandamos un queridísimo saludo a nuestro querido hermano Claro. Javier Suárez. Nos invita a conformar en aquel entonces Dínamos, Transformación Humanista, y en aquel entonces coincidimos, ¿verdad, mi querida Gela? Padrísimo, sí, lo recuerdo con mucho cariño, pues, esa etapa, ¿no? Un Digo, ya proyecto la bonito. vida me trajo a otra ciudad, pero bueno, al final del día creo que todo ese tiempo que trabajamos fue muy enriquecedor, como te repito. Sí, fue muy bonito. Y andas en otras latitudes, andas en la ciudad de Querétaro, ¿cierto? Así es, en mi Querétaro lindo, En y tu la verdad Querétaro. es que es una chulada de ciudad, pero justo te decía hace ratito fuera del aire, ¿no? Ya estamos rebasados con la cantidad de gente, con la cantidad de tráfico, ¿no? Y bueno, un poquito de lo que vamos a platicar hoy tiene también que ver con algo de esto, ¿no? Entonces Ah, pues ya te voy está contando. buenísimo. Pues hoy vamos a hablar de algo que digo, no sé, ya nos dirás, pero creo que al mismo tiempo se habla mucho, no tanto de lo que se debe de hablar, pero al mismo tiempo también creo que se habla más de lo que se ejerce, es decir, sí sé de eso, sí conozco, sí según, no sé, no tengo idea, pero insisto, creo que en la profesión es menos, pero al mismo tiempo también creo que se aplica infinitamente poco. Y me parece que tiene Así un es. potencial tremendo en términos de un beneficio personal y al impacto alrededor. Vamos a hablar del mindfulness, de este tema de estar pleno en el aquí y el ahora, en lo que está conmigo, no en lo que va a pasar en 7 horas, no en lo que va a pasar en 25 años, no en lo que me sucedió cuando tenía 17 y la novia me dejó plancha. No, es aquí y ahora. Gela, quisiera que empezáramos por lo primero. ¿Qué es mindfulness? En particular, ¿qué es esto? Me gustaría que los conversadoras tuvieran perfectamente claro qué es el mindfulness. Claro que sí, mira, el mindfulness, o bueno, traducido al español como se ha trabajado en español es atención plena, ¿no? Me parece que el nombre de la traducción al español nos deja algo claro, un poquito nos da una pista de qué se trata, ¿no? Y es justamente estar presente o vivir el momento presente aquí y ahora. Pero no solamente eso, ¿no? Implica un trabajo, es un ejercitar constantemente la conciencia y el cerebro, pues justo para poder estar presentes, porque cualquiera de nosotros podríamos decir que sí, que vivimos presentes, que vivimos en este momento, pero la realidad es que si ponemos plena conciencia a lo que hacemos,
va uno manejando y vas pensando a lo mejor en todos los pendientes, si vas al trabajo, si vas a dejar a los hijos a la escuela, a donde quiera que vayas, siempre vas pensando algo, ¿no? Sí. Y generalmente ese algo es a futuro, o sea, qué pendientes tengo, qué tengo que pagar, es que mis deudas, es que tengo que arreglar este asunto, es que no he hablado con fulano, o estoy atrás, ¿no? Estoy en el pasado. Entonces me quedo ahí atorado también en el pasado con recuerdos, pueden ser buenos, pueden ser malos, positivos, negativos, tristes, felices, pero al final del día no estoy consciente y pleno y presente en lo que estoy haciendo en ese momento, que es manejar, ¿no? Ujú. Entonces, o bueno, o estar con mi familia, o comer, o descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que propone esta corriente del mindfulness es eso, el estar presentes aquí y ahora. Ahora, si lo contextualizamos un poquito también, hay gente que dice, bueno, es así como que algo medio esotérico o algo, pues no sé, de el New Age. No, 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 Y no, hay no. gente que lo piensa Esto, así y por ajá, eso ya no le entra. exactamente. De hecho, a mí me ha pasado muchísimo esto, ¿no? Como decir, que digo, yo soy católica y entonces mucha gente que me he topado que me dice, soy católico, pero ¿qué crees? No, yo no le hago a eso. No, no tiene nada que ver. De hecho, una de las cosas que los médicos que se especializan en esto, que son neurólogos, psiquiatras, psicólogos también, ¿no? Justo lo que dicen es, lo primero es, esto no tiene religión. O sea, si bien toma algunos pues contrastes y cuestiones técnicas y estrategias de la meditación, Ujú. tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? O sea, tú y yo estuvimos cercanos, por ejemplo, a los carmelitas Sí, me en acuerdo algún perfecto. momento y realmente pues nos ponían incluso a meditar, hacer ciertas meditaciones, ¿no? Y son meditaciones católicas, pero todo se basa en que pueda hacerlo o practicarlo cualquier persona independientemente de la religión que tenga, que creo que eso es súper importante, ese es uno de los puntos que a mí me gustaría dejar como muy en claro, Eso está muy ¿no? bien. Y tan es así que se utiliza ahora para terapia, ¿no? Entonces, para terapia en cuestiones de ansiedad, de depresión, que es la gran pandemia después Ujú. de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, se trabaja a través de programas que ayudan a entrenar la mente para poder realmente vivir aquí y ahora, aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás y poder estar, ¿no? Entonces, bueno, es partiendo desde ese punto, pues veámoslo también como una terapia, ¿no? Que A- se compone de muchas estrategias. Acabas de decir una palabra y quisiera abordar todavía o enarbolar a partir de ella, porque me parece medular. Ujú. Y te lo prometo, no por acomodado, pero justo en estos últimos días estuve platicando con una persona y se me olvidó esa palabra, de verdad, no la encontré. Ahorita que la dijiste, pum, me brincó y justo era lo que quería yo decir. Qué importante es la compasión, pero qué trascendente es la autocompasión. Es decir, somos jueces lacerantes, intransigentes, pero de veras dictatoriales casi casi con nosotros. Tenemos, o somos los Totalmente. polos, ¿no? O somos hiperrígidos o somos, no pasa nada y pues de algo me he de morir y, Hiperlaxos con ¿no? nosotros, Exacto, y claro. de algo me he de Ujú. morir y no pasa nada. Pero cuando es del otro lado, o en ambos lados, lo que de repente nos decimos, lo que de repente observamos, híjole, es muy duro y eso tiene un impacto muy fuerte en la construcción personal. Y la compasión es Así es. interesantísima. Sí, pues fíjate que, bueno, hay un médico estadounidense que justo empezó a hacer estas investigaciones, porque, bueno, ha habido varias investigaciones, ¿no? En torno a saber por qué, por ejemplo, los monjes budistas o en el catolicismo, los dominicos, los carmelitas, ¿no? Incluso las personas de la vida consagrada que se dedican a la contemplación, a la Ujú. meditación, ¿qué pasaba con sus cerebros? Porque decían, bueno, su forma de conducirse es totalmente diferente a la de cualquiera de nosotros que andamos en el ajetreo diario, Claro. ¿no? Y ellos pueden estar inmersos en el ajetreo diario y sin embargo mantener la calma.
¿no? O mantener cierto estado de ánimo, etcétera. Entonces, ese doctor se llama John Kabat-Zinn. Después, si quieres, ahí te paso el dato de Sí, cómo se por escribe. favor, para Pero ponerlo es ahí que un lo vean. médico, exacto, es un médico neurólogo que dijo, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces se fue muchos años a la India, se fue a China, se fue a varios lugares a estudiar, pero a través de neuroimagen, quiere decir, a través de electroencefalogramas, Mm, tomografías, escaneos cerebrales y demás, o sea, aplicándolo a la ciencia, ¿no? ¿Qué padrísimo. pasaba en los cerebros de estas personas, ¿no? Y descubrió que, bueno, en primer lugar, se desarrolla mayormente la neuroplasticidad. Esto quiere decir la capacidad de las neuronas de reconectarse, conectarse y crecer. La otra cuestión es la cantidad de áreas de nuestro cerebro que se conectaban bueno, mientras se estaba haciendo algún tipo de meditación, concentración o simplemente como el vivir en el presente. Y eso es interesantísimo, porque no es que Cañón. tengamos como que el lugar del habla, el lugar la lectura o el de la visión o el de los movimientos, no, o sea, el cerebro está todo conectado completamente y como sabemos es electricidad y es química, Sí, ¿no? Entonces, hubo e incluso también hay marcadores de una proteína que se llama factor derivado del cerebro, que es la BDNF, y también, o sea, se hicieron con pruebas de sangre para ver qué pasaba antes con las personas, por ejemplo, antes de tomar un curso o una terapia de mindfulness y qué pasaba con ellas después, ¿no? Y se dieron cuenta que esta proteína, que es la que regula el crecimiento de las neuronas y esta plasticidad, pues aumentaba, ¿no? Entonces sus niveles iban más altos cada vez, lo cual implicaba que los niveles de cortisol, que es la hormona o el neurotransmisor del estrés, y la adrenalina se reducían, ¿no? Entonces, ¿por qué te hablo como de toda esta parte no, científica no, que, pero está bueno, de entrada interesantísimo. a mí me encanta? Yo estudié neurociencia educativa, este, y la verdad es que me apasiona todo esto del cerebro. Justo por eso me metí a estudiar eso. Y entonces empecé a entender por qué nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y con los demás, porque nuestros niveles de estrés bajan y tenemos mayores capacidades a nivel verbal, a nivel físico, ¿no? La forma de comunicarnos, de ser, de escuchar mejor, Ya, de con eso se atender, resolvió casi el asunto. exacto, y de generar empatía, ¿no? Porque la empatía bueno, lo que digamos, nos conecta con la empatía en nuestro cerebro, es unas zonas del hipocampo, de la amígdala, digamos que toda la parte más interna de nuestro cerebro, y ahí se desarrolla la capacidad de la empatía. En esa misma zona, está bien interesante, Luis, porque en esa misma zona, si nosotros nos vamos a lo contrario, vamos a ponernos, nos exponemos a programas, series, Uf, videojuegos, lo que pasa en el día a día, las noticias que tenga que ver con violencia en extremo como lo estamos viviendo ahora. Nuestro contexto, nuestro entorno está lleno de violencia, nuestra familia, pleitos y ya sabes, la chancla y esto. sí, ¿Qué sucede? Sucede lo contrario. Nuestro cerebro empieza a desconectar ciertas redes neuronales, se enfoca en la zona de la amígdala y esa amígdala se va a irritar, se va a inflamar y va a hacer que nos volvamos mucho más irritables, mucho más claro. reactivos, menos compasivos y por lo tanto menos empáticos. O sea, acabas de describir la sociedad hoy por hoy, tal cual. Así, exacto. Entonces, digo, en lo personal, yo empecé a estudiar neurociencia cognitiva o educativa hace ya algunos años, me encantó y empecé a escuchar esto del mindfulness, ¿no? Yo la tesis de la maestría la hice sobre violencia, ¿no? Cómo afecta la violencia el contexto al aprendizaje y cómo se instala en el cerebro, ¿no? Como una forma de vivir, de actuar y de ser. Y entonces me empecé a dar cuenta que había una forma de revertirlo también, que era a través del mindfulness.
Es el está antídoto. bastante interesante, ¿sí? De No, alguna está, manera. está, está interesantísimo. Ahorita, o sea, definitivamente vivimos en un mundo en el que no nada más, o sea, yo creo que violento de una u otra forma siempre ha sido. Es decir, también creo y voy a tratar de explicarme bien, es tanto como los polos, no puede estar solamente el día, tiene que haber la noche, no puede estar Claro, solamente el blanco, tiene que haber el negro. El tema es cuando la ecuación se desbalancea, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, me parece que vivimos en un mundo, o estamos viviendo en un mundo, en el que eh, este tema violento se hace todavía muchísimo más fuerte porque nos hemos dejado de observar. Esa es mi teoría. Nos hemos dejado de observar como humanos, nos vemos como etiquetas, ¿no? Y entonces nos vemos como, por ejemplo, lo decías hace rato, ¿no? Es que esto no yo no le hago eso, ¿no? Entonces nos vemos como católicos, como cristianos, como judíos, como tal. Nos vemos como homosexuales, heterosexuales, bisexuales, Nos vemos como de mucha lana, de poca lana. Nos vemos como del partido político tal, del partido político. Nos vemos como de la nación tal y nos dejamos de así ver es. Sí, entre nosotros y dejamos de vernos hacia adentro. Y entonces me parece que eso hace todavía infinitamente más complejo poder ser compasivo con alguien y con nosotros si no me estoy viendo y no puedo ver a los otros. Eso en un plano. Y la otra, retomando algo que tú dijiste muy bien, el tema de la escucha. Decía Fernando Savater, este autor español, que hay dos tipos de escucha: escuchar para responder y escuchar, o para contestar y escuchar para entender. O, dicho de otra forma, escuchas o te escuchas, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente se está escuchando más que escuchar al otro, ¿no? Entonces, claro. dicen algo y yo ya automáticamente dejé de escuchar al otro para escucharme a mí la respuesta que voy a dar. Y entonces me parece 2 grados de complejidad porque no podemos, o sea, perdimos la capacidad de observarnos y además no nos escuchamos. Bueno, estamos literalmente viviendo un tiempo delicado y ahí creo entonces que esto que tú mencionas tiene una relevancia hiper trascendente. Sí, la verdad es que bueno, para mí es súper importante pues que si queremos revertir, comencemos a trabajar desde nosotros mismos, ¿no? Yo Claro. recuerdo desde que era muy chica, en el colegio donde yo estudié, que también era un colegio católico, en algún eh, punto esta enseñanza me parece que va más allá del ser de una religión o de otra, que nadie puede dar lo que no tiene, Cierto, ¿no? Y cierto. entonces, y de hecho, pues bueno, lo hemos platicado en algún momento cuando estábamos también en Dínamos, decíamos eso, ¿no? Es el trabajo personal y lo difícil que puede resultar el trabajo personal, pero con la garantía de que si yo trabajo en mí, de que si yo me pongo atención, de que si yo soy autocompasivo, todo a mi alrededor va a cambiar. Y no por quererlo controlar o por querer que sea de la forma en que yo quiero que sea, sino va a ser o sea, va a cambiar hacia la empatía, la comprensión, la compasión, la corresponsabilidad incluso, ¿no? Y me parece que eso se nos está olvidando un montón, que ahorita estamos viviendo en un mundo o pues no sé, en una humanidad sumamente egoísta, en donde es el poder, el dinero, el control y muchas El cosas. tener. Exacto, que nos llegan a cegar de aquello que es verdaderamente importante, que es el hecho que somos una sociedad, vamos de la mano, lo que le pasa a mi Ujú. vecino me afecta a mí, Claro, lo que le pasa claro. a mí le va a afectar a mi familia. Y entonces, en medida que yo trabaje en mí, pues voy a lograr este cambio, por lo menos en plena conciencia, en atención y en vivir en este presente, ¿no? Entonces, a mí eso fue, digamos que una de las cosas que me enamoró de pues, de este tipo de terapia, porque como te repito, hay terapias enfocadas específicamente a trabajar con ciertos trastornos, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, desde la más grave hasta la o sea, bueno, más bien desde la más leve hasta la más grave, trastorno límite de la personalidad, o sea, un montón de cuestiones que nos aquejan como sociedad, hablando de salud mental y emocional,
y que a la par tienen un efecto benéfico, o sea, si lo trabajamos van a tener un efecto benéfico en nuestra salud física, Ah, ¿no? por supuesto, Definitivamente, por supuesto. y en nuestras relaciones, y va creciendo, ¿no? Esa es, de hecho, hay una meditación que a mí me fascina, que es la meditación de la compasión, en la que empiezas pensando en ti, y luego que tú estés bien, y luego que tu familia esté bien, y luego que tu comunidad esté bien, y después que aquella persona con la que tienes problemas y no has podido arreglarlos, y no te llevas bien, digamos, con el enemigo, por Ujú. ponerle un El nombre, no me contrario, gusta, pero el contrario vamos a ponerle, también esté bien, y la humanidad, y la naturaleza, y los animales. Entonces, de verdad que esto es como, no digo que el cerebro sea un músculo, hay gente que dice eso, no es un músculo, está científicamente comprobado que no lo es, pero sí se ejercita, ¿no? Y entonces en medida que lo vamos trabajando, de verdad vamos notando cambios a nivel personal y a nivel de mis relaciones. Y me voy dando cuenta de cosas. y esto que dices me encanta esto que dijiste al final, lo vamos ejercitando. Y aquí quiero traer a coyuntura de la conversación un paradigma, una creencia que tiene la mayoría. Pensamos que la única forma de ejercitar el cerebro es aprendiendo de memoria las tablas de multiplicar y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, una cosa son datos y otra cosa realmente es ejercitar el cerebro. Así es. Digo, claro, en funciones cognitivas, porque Eso, bueno, sí, al final estamos hablando de funciones ejecutivas superiores, que son la planificación, la creatividad, la claro. organización, todas estas, ¿no? Claro, todo lo de los números, los sudokus, lo de sopas de letras, El todo esto, ajedrez, bueno, no, una chulada el ajedrez, de verdad, pero todo eso nos va ayudando y nos va ejercitando, pero también está esta otra parte, claro. la del silencio. Mm, ¿No? A mí hay un autor ay, ahorita no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo del apellido, se apellida de Ors, es un catalán, no sé si por ahí lo has escuchado. no, Em, la verdad que no. Él tiene estudios sobre el silencio, ¿no? Y entonces dice que es uno de los tesoros más grandes que ha perdido la humanidad. Seguro. ¿Por qué? Porque en el silencio se discierne, porque en el silencio se es compasivo, porque en el silencio reflexionas, en el silencio ejercitas la empatía. Entonces, también está, te digo, toda esa parte de números, letras, ajedrez, etcétera, pero también está otra parte de bajarle como, ya no digamos 3 rayitas, ¿no? Son como 15 rayitas a nuestro acelere y poder aprender a estar con nosotros mismos en silencio y aprender a escucharnos. Y que si trabajas esa segunda parte, la primera, entonces la potencializas, porque si no trabajas la Claro, segunda, la primera, por más que tengas, va a llegar a un tope y ahí está, y ahí está, y entonces ya no puedo, y eso genera todavía una avalancha de cosas terribles. así es. Fíjate que el otro día estaba escuchando, bueno, escuchando y leyendo porque era un podcast y luego venía un artículo sugerido por ahí, ¿no? Em, que es un doctor, un médico de aquí de México que está estudiando también neurociencias y se está enfocando en el tema de el mindfulness, de apellida a la triste. Este doctor es de Puebla y decía que los deportistas están trabajando ya con mindfulness porque sus entrenadores descubrieron que la mitad de em, de su desempeño como deportistas está acá, ¿no? Y lo sabemos perfecto. O sea, yo no soy la más deportista de deportes de competencia, ahí yo tengo un tema con el tema de la competencia, ¿no? Soy más de, de lo colaborativo que de competencia, pero me encantan los deportes de competencia, no sé, el béisbol, básquetbol, todo eso. Pero los atletas de alto rendimiento que van a Juegos Olímpicos, no sé, del deporte que tú quieras, Sí, muchos sí. ya están adoptando esto del mindfulness como parte de su entrenamiento
y empiezan a hacer meditación porque tienen que aprender a controlar las emociones. Yo Claro. no puedo en fútbol si me falló el tiro, si iba a tiro de esquina y mi otro, mi contrincante o el de mi equipo dio un mal pase y nos metieron gol, no me puedo enojar e irme a los golpes. No, tengo que tener la cabeza fría porque el partido va a continuar, ¿sí? O si estoy nadando y me faltan no sé cuántos kilómetros, si es, no sé, estos deportistas que hacen, por ejemplo, el del Canal de la Mancha, ¿no? Ah, Que sí, cruzan sí, el claro. Canal de la Mancha, que no solo es la nadada de kilómetros y kilómetros, sino que además tienes que controlar la temperatura de tu cuerpo acá, Sí, ¿no? Y entonces están empezando a trabajar deportistas, artistas, llamémosles cantantes, bailarines, etcétera, en eso, porque es cómo estás contigo para poder dar hacia afuera lo que tienes que dar y tu mayor rendimiento, ya sea a nivel físico o intelectual, ¿no? y hace todo el sentido en términos de competencia, ¿no? Ujú. Ahora, yo quisiera que lo lleváramos, lo extrapoláramos de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú hablabas de deportes, pensé en un tenista, ¿no? Y entonces pues, juegas N cantidad de puntos para hacer un juego y N cantidad de juegos para hacer un set, N cantidad de sets, ¿no? O sea, es una cantidad Exacto, importante. Y entonces en un juego puedo hacer un super punto, es decir, me aventé un tiro que bueno, ni Federer hubiera hecho. Y si claro. no controlo esto, pues, en ese momento yo ya soy He-Man y entonces pierdo la concentración y Me la vuelo. jugada, exacto. O al Ujú, revés, ujú. una jugada que era muy simple y dejo la bola en la red. Y entonces, y hasta el público, oh, y entonces, chin, me voy para abajo y mi pensamiento es, voy a valer, ya voy a empezar con tal. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Match Point, en donde hablan precisamente de esto. Simone Biles, la gimnasta olímpica norteamericana, habló de esto, ¿no? O sea, es una realidad. Ahora, Claro, eso es deporte, pero o sea, vivimos en un mundo, yo coincido contigo, ¿no? O sea, me gusta la parte de la competencia, pero hemos venido siendo formados a partir de ahí y entonces se fue desproporcionado. Es decir, nos enseñaron a competir más no a compartir. Y entonces por eso exacto. colaborar es muy complejo y generar equipos colaborativos hay que trabajarlos y armarlos bien porque hay un tema de competencia fuerte. Ahora, dicho esto, pues esa competencia está en el trabajo, está en las familias, está en los fraccionamientos, está en las privadas, está en todos lados, ¿no? En todos lados. Mi pregunta entonces, o lo que quisiera plantearte, es lo siguiente, Gela. A ver, si se están dando cuenta los entrenadores, si se están dando cuenta y lo están haciendo y lo están haciendo, ¿por qué no? En lugar, de verdad, y no estoy menospreciando, no quiero que se me malentienda, pero ¿por qué no? Porque de verdad me parece más trascendente y de mayor impacto. ¿Por qué no en lugar de ajustar un plan y programa educativo para estar poniendo temas de, este, veto a saber de qué carambas, ¿por qué no empezamos a enseñarle desde que están así de chiquitos a que Así es. empiecen a tener contacto con ellos, que son súper importantes y que eventualmente serán los más importantes para ellos mismos, que no estarán solos porque se tienen a ellos, que los silencios son importantes, que no es, híjole, estoy aburrido porque no hay bullicio, que, etcétera, etcétera. Por qué no podemos hacer eso, ojalá? Fíjate que, gracias a Dios, en muchos lugares se está haciendo. Hay escuelas en Europa, en Estados Unidos, donde ya se está haciendo. Aquí en México también ya se está empezando a implementar, muy poquito, efectivamente. Además, pues bueno, sabemos que hay un tema con la educación en México y que es, eh, pues vamos a llamarle, no lo sé si es elitista o si es que, ¿no? Pero al final del día, muchos de estos programas se están llevando a las escuelas particulares. A Ujú. mí me encantaría que esto estuviera en todas las escuelas, que todos los niños tuvieran Claro. derecho a poder trabajar con esto, ¿no? Em, en lo personal, yo llevé un programa así que estaba involucrado tanto el mindfulness o la atención plena con la educación socioemocional en un colegio de aquí Querétaro, perdón, me permitieron crear un programa, había
unas horas en las cuales querían meter una materia así, y entonces desde primer semestre de preparatoria, yo trabajo en prepa mayormente, desde primer semestre de preparatoria hasta sexto llevábamos toda una secuencia basada en SEL, que es Social Emotional Learning, que bueno, lo trabaja la Universidad de Yale. Y con este programa de la Universidad de Yale, yo le adapté el programa de MBSR, que es el de Mindfulness Based for Stress Relief, ¿no? Entonces, digamos, fui combinando. Sí. Empecé a trabajar con los chicos, recién llegaban a preparatoria y notamos, o sea, estuve llevando como digamos cierta estadística en Por la supuesto. cual yo iba viendo cuál era el avance, ¿no? Los chicos que venían diagnosticados, por ejemplo, con TDA, que tenía bastantes, ¿no? Chicos con ansiedad, con depresión, y esto estoy hablando antes de la pandemia, o sea, este programa ya teníamos chicos con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, TDA, sobre todo, eran digamos que los cuatro fuertes, y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, quiero decirte, el primer día que les puse a meditar, pues claro que se quedaban dormidos, roncaron, se morían de risa, etcétera. Para final del semestre, los chicos ya eran capaces de meditar sentados 10, 15 minutos sin dormirse, sin mejorando su postura, ¿no? O sea, vas trabajando paulatinamente varias Claro. cosas y una mejora muy significativa en temas de sus de reducción de ataques de pánico, reducción de ataques de ansiedad antes de los exámenes, Relacionamiento. la manera en que se relacionaban. em, por ejemplo, los chicos que estaban con tema de TDA, una mayor captación de la información, mayores periodos atencionales de mayor duración. Bueno, tuvimos como varias cuestiones. Y te digo esto, yo pude ver toda una generación completa, me tocó desde que llegaron hasta que salieron. El programa empezaba conmigo, o sea, trabajar conmigo como persona, y de ahí íbamos haciéndolo gradual hasta que en quinto y sexto semestre trabajaban en una comunidad, ¿no? Con cuestiones de empatía, de proyectos sociales y demás, de ciudadanía. Entonces, la verdad es que el programa estaba muy padre porque eh, pues íbamos trabajando esto, sin dejar de atenderme a mí, Sí, poco a eso. poco iba trabajando en la relación con mis compañeros, con mi familia, con mi escuela, y después poder salir y hacer algo con mi comunidad, ¿no? Em, la verdad dio muy buenos resultados y me parece que es sí o sí poderlo trabajar. En otra escuela donde estuve también lo pusimos para empezar la clase como detonador. Antes de iniciar la clase, hacíamos ejercicios de respiración con los chicos. Antes de los exámenes, también 5 minutos antes de entregarles el examen, ejercicios para bajar el nivel de ansiedad y evitar bloqueos mentales en el examen. Entonces, digo, tiene muy buenos resultados. El chiste es querer hacerlo, ¿no? Totalmente. Porque hay un desconocimiento impresionante, ¿no? Hasta con compañeros maestros que decían, ¿eso de qué les va a servir? Pues de muchísimo, ¿no? Y entonces les empiezas a explicar y es así como de, ay, ¿a poco sí? Pues sí, sí, No, no me estás vendiendo una de vaqueros, ¿cómo sí, crees? Todavía te casi, dice, casi. ¿no? Sí, sí, Y sí. es justo lo que te decía, cuando te hablaba del por qué no, en estos cambios estructurales que vienen desde la Secretaría de Educación Pública, y no, ahora vamos a darles esto, porque de verdad esto es, pienso, por ejemplo, nada más así rapidísimo, en las bonanzas que esto podría traer en términos de mejora en la calidad de toma de decisiones. Totalmente. Y tomamos decisiones Muchísimo. todos los Así benditos días. es. Y entonces los jóvenes viven en un mundo, como vivimos nosotros, pero ellos más porque están más inmersos, en donde reciben, están bombardeados permanentemente de 3.000 millones de estímulos. Claro. Esta es una herramienta fantástica para ayudarles a que puedan empezar a decidir mejor y puedan generarse unas burbujas adentro de este mundo que nosotros no podemos parar. Por más que quisiéramos, no puedo decir, no lo puedo aislar tampoco, pero sí puedo darle herramientas reales en ese tenor. Y entonces,
me agobia muchísimo, de verdad, por eso lo cuestionaba. Y además poder percibir, fíjate que en uno de bueno, en algunos cursos que doy, les planteo un ejercicio que parte de una pregunta, cambiar una pregunta. Y entonces les digo que en la mayoría, no sé si tú estés de acuerdo, pero en la mayoría de los hogares o en las casas, cuando alguien llega, la pregunta de cajón es, ¿cómo te fue? ¿No? Y la respuesta de cajón es bien. Ese Sí, es bueno, y si son adolescentes, a ver si te dicen bien, porque si exacto. no, igual te dicen, ¿no? X, ¿no? Exacto. Pero bueno, pensando en el colectivo, ¿cómo te fue? La respuesta es Exacto, bien. bien. Y a lo que sigue, ¿no? Y Ujú, entonces yo les decía, cambien la pregunta. Y en lugar de preguntar, ¿cómo te fue hoy? Pregunten, ¿qué de bueno te pasó hoy? Y claro, entonces, inclusive hago el ejercicio y la gente primero se extraña. ¿Cómo que quede bueno? Sí, dime, o sea, ponle que el curso a las 9 de la mañana o a las 11 a la hora que sea, ¿no? Cuando estoy con ellos, o la plática. Y entonces, ¿qué de bueno te pasó? Entonces su cara es, ¿cómo que quede bueno? Sí, claro. pues a estas alturas ya te habrán pasado cosas buenas, dime. Y no caen, ¿no? Y entonces le digo, a ver, ¿en la mañana te levantaste? O sea, ¿te despertaste por ti solo? Sí. ¿Y eso no es bueno? ¿Te levantaste de la cama por tu propio pie? ¿Tenías una cama? ¿Tenías cobijas, una cama caliente? ¿Tenías un techo donde no se te caía te metía el agua? ¿Tienes un baño donde pudiste asearte? ¿No se te acabó el agua? ¿Hubo agua caliente? ¿Había jabón? Y todo eso es bueno. Había una persona, no sé con quién vivan, que te dijo buenos días. Pudiste desayunar, aunque sea una galleta, pero, llegaste sano y salvo a tu trabajo. Mientras ibas, perdemos ese aquí y ahora. Pudiste ver ese sol maravilloso que iba saliendo, o viste lloviendo, los árboles moviéndose, yo qué sé, un coche padrísimo que pasó ahí rápido, escuchaste un motor increíble, una rola muy buena en el camión o en el radio, lo que fuera, y eso no es bueno. Y cuando les voy diciendo eso, Claro. Es que vivimos anestesiados, sí, caray, ¿no? Ah, de caray, verdad, o sea, yo lo llamo así, ¿no? Vivir anestesiado. Fíjate que este mismo programa que te decía de que tuve con prepa, lo adapté para hacer un curso durante la pandemia fue en línea y después hace unos meses lo hice presencial y otra vez en línea, ¿no? Tenía un ujú, grupo de Toluca, tenía un grupo de aquí de Querétaro presencial, ok, para mujeres, ¿no? Porque, bueno, surgió porque, bueno, muchas de mis amigas me decían en pandemia, ¿no? O sea, ¿qué hago? Es que estoy que ya no puedo más, o sea, las emociones desbordadas, los hijos ya no aguantan estar encerrados, la incertidumbre en ese entonces, sí, cuando empezamos con el curso, todavía estaba esta incertidumbre de las vacunas, o sea, estaba la investigación, pero no había en firme alguna, o sea, digamos, sabíamos los avances de Pfizer, sabíamos los avances de AstraZeneca, pero hasta ahí no había más que nos diera como esa seguridad que cierto, necesitábamos, pues muy necesaria para los humanos, ¿no? De sentirse protegidos, cuidados y que todo va a estar bien. Entonces estaban rebasadas. Y hicimos esto y trabajamos durante 2 meses con meditación, con mindfulness, manejo de emociones, etcétera, etcétera, con unos resultados bastante interesantes porque después se replicó, ¿no? Y, y luego, bueno, volvimos a hacerlo y esta vez que lo hicimos en presencial, que da para mucho más, em, tenía desde una chica de 17 años hasta una señora de 82, ochenta y wow, tres años. Y entonces se hizo un grupo súper bonito porque nos dimos sí, cuenta justo de este vivir anestesiadas, ¿no? O sea, llegaba un momento en que llegábamos a la clase y en la clase íbamos a trabajar, estábamos en una academia de baile, de ballet, que le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de estar ahí con este curso. Y tanto, bueno, estaba la directora y la fundadora de ¿cómo la se llama la escuelita escuela de para que la conozcan? Nijinsky, está acá en Nijinsky, Querétaro y de verdad ok, es una de buenísimo, las primeras escuelas de Querétaro de ballet con certificaciones y son una chulada, sus dueñas, una lindura. Y las dos estaban en el curso. Y entonces hubo una actividad en donde teníamos que bailar, ¿no? Y tienen los espejos del salón de ballet ujú,
y estábamos con el grupo y entonces poníamos la música y bailábamos y luego bailábamos juntas, o sea, primero solas, viéndonos al espejo y luego en pareja y así. Y entonces al final yo les decía, ¿hace cuánto tiempo no bailaban? ¿Hace cuánto tiempo no se sentían libres de poder desahogarse, bailar? Y son bailarinas, ¿eh? Ellas dos y bueno, otras del Sí, grupo que claro, no claro. somos bailarinas, pero bueno, al final les decía yo, cómo vivimos la vida tan acelerada y tan anestesiados que no nos damos tiempos para disfrutar la vida? Y eran 50 minutos de clase, Luis, Sí, sí. Y podrían ser y menos. te cambia el ánimo Claro. de una manera impresionante, y entonces sales motivado y sales como muy, centrado en lo que tienes que hacer en ese momento y en disfrutar en ese momento, porque de nada te sirve preocuparte por el futuro o agobiarte por el pasado, porque no lo tienes ahí. Lo único que tienes es esos minutos en los que estábamos bailando, o esos minutos en los que estábamos meditando, o estos minutos en los que estamos platicando, ¿sí? Al rato, pues, lo veremos grabado, pero no es lo mismo, ya no estoy Exacto, platicando contigo, ¿no? exactamente. Ya no sabe Entonces, igual. es exacto. Entonces, ¿por qué nos hemos permitido anestesiarnos de esa manera? Es impresionante. Sí, es que el grado de inconsciencia es altísimo. Hablaste de conciencia y ese es, el grado de conciencia es tan alto que, no sé, hablábamos del mundo y demás. Yo creo que tiene mucho rato en el que tristemente el piloto del mundo, o sea, o quienes van o Ujú. vamos conduciendo, es el ego, no la conciencia. Ajá, y en automático, Exacto. ¿no? En Y es para automático. allá y se acabó el asunto. Exactamente. Gela, yo quisiera, porque el tiempo se nos viene encima, yo quisiera que nos pudieras platicar un poquito cómo te puede contactar la gente, porque entiendo que tú puedes generar talleres, cursos, conferencias, capacitaciones, shalala, alrededor de todo esto que ahorita en breve nos acabas de platicar y hay muchísimo conocimiento y te conozco más allá de lo que pudieran quedarse de imagen las conversadoras y los conversadores, te conozco y genuinamente eres una persona impresionantemente generosa. Entonces, me interesa Gracias. muchísimo que la gente pueda tener manera de saber un poco qué haces y dos, cómo te pueden contactar. Claro que sí. Bueno, pues me pueden seguir en redes. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram, perdón, como Talleres Aldea. Talleres Aldea. Ahí me pueden encontrar como Talleres Aldea. Ujú. Y también, bueno, a través de mi número de celular, por medio de un WhatsApp, por favor, ¿Cuál al es? 442 442 77 77 66 66 876. 876. Repito, 442 776 6876. Exactamente. Perfectísimo, Entonces, mujer. ahí, pues vamos reuniendo grupos para abrir este taller de mindfulness. La verdad es que en lo personal, para mí ha sido una herramienta de vida bastante importante, ¿no? Todo empezó como por mí, por Ujú. sanarme, lo que te decía hace rato, o sea, la verdad es que fue el interés personal y de ahí, pues bueno, ya me metí a estudiarlo un poco más para ver de qué manera podía compartirlo, porque a mí me sirvió muchísimo, ¿no? O sea, yo era una persona, soy una persona súper acelerada, creo que tengo TDA también, sí o sí, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Soy muy acelerada, estoy haciendo siempre muchas cosas, pero ha cambiado mi manera de ver cómo hago esas cosas, con qué propósito, de qué forma y cómo lo disfruto, ¿no? Lo bueno, lo malo que me pasa, pues aquí está, es lo que me toca. Si me toca sentir dolor en este momento, siento ese dolor, sé que no va a ser eterno, lo vivo, lo dejo que me enseñe qué me tiene que decir y voy con lo que sigue, ¿no? Entonces, de verdad, para mí ha sido una gran herramienta y por eso me gusta compartirlo. Muchas gracias, Gela, de verdad. Yo te agradezco infinitamente esto. Habíamos querido hacerlo ya 2 ocasiones y por unas u otras no se podía. De verdad, agradezco infinitamente que por fin puedas estar aquí en el conversatorio, compartiéndonos todo esto. De verdad, Gracias, creo que Luis. genera reflexiones interesantes para la mayoría de la gente. Ojalá de verdad se dé la oportunidad de investigar, de ir un poquito más allá, de que esto sea lo suficiente para despertar un poco de curiosidad que te puedan contactar o que por lo menos busquen un poquito más en ese tenor y empiecen a tener una perspectiva distinta. Gela,
Vamos a pasar ahora a dos secciones que me gustan mucho. La primera es, yo te voy a decir, en términos por supuesto, la conversación que tuvimos, algunas palabras y te voy a pedir que me digas lo primero que se te venga a la mente, ya sea una palabra o unas poquitas palabras Claro, relacionadas con esa palabra, y después vamos a un cuestionario, ¿va? Para que la gente conozca un va, poquito más. Órale, claro pues. que sí. Ahí te va. Primera palabra, mente. Mm, existencia, Ok. Segunda, presente. aquí, ahora. Conciencia. Eh, corazón, mente, Ok. Amor. todo. Ok. México. Amor, Familia. amor, unión y compasión. Ok. Futuro. Mm, no sé, pues podría ser un sueño, Ok. pero Pasado. ya está, aprendizaje. Ya fue aprendizaje. Muy bien. Compasión. Amor, conciencia y empatía. Está padrísimo la conjunción de esas tres. Muy bien, Gela. Vamos a la última. Entonces, muchas gracias. Vamos a este cuestionario y ahí te va. Son preguntas mucho más personales, ¿eh? Entonces, para que estés ahí Ok, abusada. Ahí te va. claro. Gela, la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor taco? Ay, Dios, qué cosa, qué difícil. El mejor taco. Justo ayer le venía contando a mi mamá que los tacos, hay unos tacos de lengua aquí, qué bueno, qué cosa. De lengua me como un taco. Exacto. Sí, Muy me bien. gustan mucho. Ok, entonces taco de lengua de allá, de Querétaro, donde los pruebas. Muy bien. Así es. Este, Gela, ¿cuál es tu aroma favorito? Mm, el jazmín. Jazmín. ¿Tu aroma menos Mm. favorito? Ay, la basura. Bla. Aplicación más usada en tu celular. Em, WhatsApp, yo creo. Ok. Sí. Única cosa que posees y que ya deberías de tirar. Ay, no sé, tengo demasiados libros, apuntes. Eso ya, o sea, Y ahí de muere. verdad tengo todo anoto, entonces de pronto tengo cosas así, creo que hasta de la prepa, y digo yo, o sea, ¿qué hago con esto? Lo peor es que Tienes los apuntes de geografía de Gelasio. casi, casi, no tanto, pero Saludos, mi creo que querido Gelasio. sí, fíjate que, cuando me vine para acá, para Querétaro, tiré un montón, ¿no? De cosas, pero el otro día estaba viendo que todavía tenía unas cosas de la universidad, o sea, yo digo, bueno, sí, soy una ñoña, pero ya, ¿no? O sea, Pero ahí muere. como que sí debería de deshacerme de eso. Muy bien. Gela, ¿perros o gatos? Ay, los dos, no puedo escoger, pero Tienes creo que que. más perros, Más perros. perros. Ok, Sí, más aquí está perros. mi perro, mira, acostada aquí, 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 junto a mí. Ahí está. Entonces, por eso dijiste los dos y hasta te volteó a Es ver que qué ojo. tengo perros y tengo gato, Sí, pero el entonces, gato no está, ¿ya viste? Por eso el no, perro no, luego él dijo, ¿qué me hubo? saca la lengua porque es voluble. Muy bien. ¿Héroe o heroína de ficción favorito? Mm, ay, Yoda. El maestro Yoda, qué padre. Yo soy toda Star Wars. Muy bien, tú muy bien. Ujú. ¿Héroe o heroína de la vida real favorito? Mm, híjole. Tengo muchas, o sobre todo muchos referentes, como feministas además, Ujú, pero por ejemplo, una de ellas, Virginia Woolf, ujú. así soy súper fan La de ella. dramaturga. Exactamente. Muy bien. Gela, grosería favorita. Pendejo, creo Ay, que esa sí. es muy buena, ¿a poco no? Eso es como, sí, así de, ay, no te ves pendejo, pero además es que no, bueno, quienes me conocen saben que yo no soy nada mal hablada, ¿no? O sea, sí me las aguanto bastante, pero sí cuando voy manejando es como, me las Ahí es aguanto, donde, pero ahí es donde los veo a soy todos. pendejo. Sí. Ay, sí, pero aparte, o sea, justo lo que te decía hace rato es que aquí hay que tener un montón de cuidado porque hay una modita últimamente en Querétaro, están arreglando
Haz de cuenta como si en Toluca se les ocurriera un día tirar todos los puentes de Toyocan, todos, y Allá volver a quitaron todos los reconstruir. se llama Bernardo Quintana la calle. 5 de febrero, todo lo Ah, de 5 de febrero. Entonces, la ciudad es un caos. sí, sí. Y la gente trae modita de que si se te cruzan, se atraviesan, se bajan y se han dado hasta balazos, ¿no? Ala. Entonces, yo de verdad que digo, no puedo ni gesticular mi grosería porque no vaya a ser la de malas. Entonces ahí aplico la de inhalar, exhalar, ok, ya se me cruzó, ya se me atravesó, lleva Bendice ese pendejo. prisa, bye. Sí, Bendice ese pendejo. sí. Sí, no, la verdad es que justo el otro día en radio me invitaron a platicar un poco sobre eso y decíamos, bueno, qué importante es el autocontrol, ¿no? Porque Claro, definitivamente es que si no se hace un lío. exactamente. Pero esa. Esa, muy bien. Gela, últimas dos preguntas. La primera para cerrar. ¿Qué crees que pasa, tú en lo personal, qué crees que pasa cuando morimos? Que trascendemos. Ok, No sé si es cielo o qué, pero trascendemos. va. Y finalmente, en 5 palabras, define el resto de tu vida. Ilusión, sueños, mindfulness o atención, conciencia, discernimiento. ¡Ea! Muy bien. Pues, Gela, de verdad te agradezco infinitamente el que hayas estado con nosotros en este episodio. De verdad te lo valoro muchísimo. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Luis, y saludos a todos los conversadores. Saludos. Nos vemos la próxima, conversadores. Que estén muy bien. Muchas gracias.